plática un pasaje que me imagino que de los servidores la mayoría lo conocen. De los renovados, ¿alguien conoce la historia de Pablo o de Saulo? Que levante su mano. ¿No? Ah, bueno, excelente. Porque es un personaje de la Biblia que mencionamos muchísimo. Mencionamos casi siempre y hasta decimos, ay, otra vez vamos a hablar de Pablo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la plática tú te vas a ir dando cuenta que es una persona que existió muy similar a nosotros, donde ahí podemos ver reflejada la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la transformación, muchas cosas que podemos reflejar en mi vida y en la tuya, y por eso a nosotros nos gusta mucho hablar de Pablo, y pues qué bueno que nadie lo conozca para que podamos hablar de él hoy. Para los que traen Biblia, este pasaje viene en Hechos, capítulo 9, de los versículos 1 al 16. Lo que te digo, que les animamos a que traigan su Biblia porque les decimos, ay, ¿quién me puede leer tal versículo, no? Para que esto pueda ser lo más dinámico posible. Entonces, vamos a estar viendo este pasaje y lo vamos a ir desglosando, vamos a ver los puntos y obviamente cómo lo podemos relacionar con nuestra vida. Antes de empezar a leer, te quiero dar un poco el contexto de quién fue Pablo. Antes de su transformación, Pablo, su nombre era Saulo, ¿sí? Saulo era una persona que odiaba profundamente a Dios, que odiaba profundamente a cualquier persona que creyera en Jesús, a cualquier persona que predicara la palabra de Dios. Y era tanto su odio, era tanto el desprecio que sentía por el Señor y por la palabra de Dios y por quien hablara sobre él, que Saulo era un perseguidor de cristianos, es decir, era un asesino de cristianos y si no los mataba se los llevaba presos, ¿sí? Pero era pues una persona que constantemente respiraba venganza, respiraba odio, ¿sí? Y él es de la persona de quien vamos a hablar el día de hoy. Así que quien traiga Biblia, ¿quién me puede leer del versículo 1 al 3? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino... Ok, bueno, entonces vemos lo que te decía ahorita, que Saulo era una persona que se dedicaba a perseguir a Jesús, se dedicaba a perseguir a Dios. Y yo te decía al principio, nos gusta mucho hablar de este personaje porque es una persona muy semejante a nosotros. Y a lo mejor ahorita tú puedes estar pensando, ay, no manches, ¿cómo un asesino, un perseguidor se va a asemejar a mí? Pero si lo vemos desde este punto, Saulo era un pecador, era una persona que pecaba en contra del Señor, que cometía actos que iban en contra de la voluntad del Señor. Y yo quisiera decirte que esta condición que Saulo tenía, esa condición de pecado, quizás esa condición de rencor, de odio, de resentimiento, de heridas, porque si Pablo era una persona tan mala, era una persona que respiraba tanto odio, pues es porque tenía heridas, yo me imagino, es porque tenía heridas en su corazón, por eso se convirtió en una persona tan mala. Y en esa misma condición es la misma en la que tú llegaste a esa renovación la semana pasada, en esa condición rota, por así decirlo, en esa condición quizás de odio hacia Dios o alguna persona, en esa condición de venganza tal vez, de respirar enojo, odio, en esa condición de heridas. Esta condición que tenía Saulo es la misma que tú y yo teníamos, es la misma con la que tú y yo llegamos a esa renovación, en esa condición de pecado, porque yo te decía, Saulo era un pecador porque era un asesino,
pero no es que un pecado sea mayor que otro. Tú y yo somos tan pecadores como lo era Saulo. Pecado es pecado, no hay uno mayor a otro, no hay uno más fuerte que otro. Pecado es pecado. Entonces, esta es la primera parte, que tú y yo estábamos en la misma condición de este hombre. Y alguien me puede leer del versículo 3, que es el que estaba leyendo Flor, al 9. ¿Quién lo tiene? Por favor. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias. Entonces, Pablo era una persona llena de heridas, semejante a nuestra condición. Y así como tú y yo, él pasó un tiempo de renovación. Él pasó un tiempo de transformación, así como tú y yo. Dice que él iba hacia un lugar y que en ese mismo camino a quien se encontrara que fuera creyente del Señor se lo iba a llevar preso. Entonces dice que en el transcurso de ese camino una luz del cielo lo tiró y le dijo: ¿por qué me persigues? Es decir, lo confrontó. Sabemos que esa luz del cielo pues era la voz de Dios. Y así como a ti y a mí el Señor nos confrontó, el Señor nos dijo qué era lo que estaba mal en nuestra vida, qué eran las cosas que debíamos cambiar, qué era lo que no aportaba en nuestra existencia. Asimismo el Señor confrontó a Saulo y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Después de eso narra la Escritura que estuvo ciego 3 días. En ese transcurso yo me imagino que Pablo fue su conversión, fue su tiempo de renovación, fue su tiempo de reflexión, donde él se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien, donde él se dio cuenta que él tenía un propósito en su vida más allá, mucho más allá que solo perseguir cristianos, mucho más allá que ser un asesino, mucho más allá que ser un pecador. Él se dio cuenta que tenía una misión más grande en su vida. Y en ese tiempo, Saulo, fue transformado, fue renovado, así como tú y yo. Tú y yo teníamos heridas, habían cosas que teníamos que cambiar. Y en ese proceso, en esos 2 días que estuvimos ahí, hasta se asemeja, ¿no? Yo me acuerdo mucho que había momentos en que tú ya tenías mucha hambre, ¿no? Que ya tenías mucha sed, que ya nada más estabas esperando así con ansias el momento de la comida. Y pues Pablo también hasta pasó ese proceso de ayuno, ese proceso de hambre, ese proceso de sed, porque dice que no comió ni bebió nada. Y en esos 3 días, así como tú y yo en esos 2 días, estuvimos como en una burbuja, por así decirlo, en una burbuja fuera de la realidad, donde no pensábamos en nada más que en lo que estábamos haciendo, más en nuestro proceso de renovación. O sea, quizás no nos estábamos preocupando por qué íbamos a llegar a hacer el lunes, por qué cosas teníamos que hacer en la semana, no nos preocupábamos del momento en el que nos tuviéramos que enfrentar a la realidad de nuestra vida. O sea, porque si te das cuenta, nos apartamos de nuestra realidad, porque no estuvieron papás, no estuvieron amigos, no estuvo nadie que conozca, salvo los que fueron con sus hermanos, ¿no?
pero de ahí en fuera estuvimos apartados de nuestro entorno actual, estuvimos apartados de lo que comúnmente convivimos en nuestro día a día. Por eso te digo, así como Saulo, tú y yo también estuvimos apartados de nuestra realidad en ese proceso de renovación. Y es muy importante recalcar este punto, que estábamos apartados y que Saulo estuvo apartado en ese tiempo de transformación. ¿Quién me puede leer ya lo que queda? Que es desde el 10 hasta el... No es cierto, desde el 10 al 14, por favor. ¿Quién lo tiene? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Hasta el 14, por favor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que le cubre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gracias. Bueno, pues aquí nos está narrando que el Señor le pide a un hombre llamado Ananías, a un discípulo, que vaya a donde se encontraba Saulo, pusiera sus manos sobre él para que lo sanara, para que recobrara la vista. Y es una parte muy importante, porque fíjate lo que le responde a Ananías, cuando el Señor le dice: ve a ese lugar donde se encuentra Saulo para que él pueda recobrar la vista, y le dice: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, básicamente Ananías le contestó al Señor: pero Señor, o sea, ¿cómo quieres que me acerque a sanar a un hombre que ha hecho el mal? A un hombre que le ha hecho mucho daño a todo este lugar. ¿Cómo quieres que sane a un hombre? ¿Cómo me estás pidiendo que le dé una bendición a un hombre que ha hecho el mal contra ti? Es decir, aquí va el título de esta plática, de fui yo quien cambió. Porque no sé si a lo mejor cuando tú saliste, cuando ibas en la combi ya directo a tu casa, no sé si quizás pensaste que al llegar a tu hogar, al realizar tus actividades cotidianas, todo iba a ser diferente. A lo mejor tú pensaste que ya fui a esa renovación, todo se va a resolver. Todo lo que estaba mal en mi vida, ya todos mis problemas van a desaparecer. Todos los problemas que quizás tenía en mi casa, que quizás tenía en mi escuela, que quizás tenía en mi trabajo, en cualquier lugar, se van a resolver. Quizás los problemas que habían con mamá, que habían con papá, se van a resolver. Y a lo mejor fue una decepción toparnos con que todo lo encontramos igual. A lo mejor fue triste ver que muchas cosas no cambiaron, que muchas cosas que nos herían y muchas cosas por las que tú y yo lloramos en esa renovación no cambiaron. Quizás todo fue igual, quizás nuestro entorno fue igual, pero he aquí el título de esta plática: fui yo quien cambió. O sea, fuiste tú quien cambió, fuiste tú el renovado. No fue tu entorno, no fue tu hogar, no fue nadie de tu familia, no fue mamá, no fue papá. Nadie de ellos cambió. Quien recibió esa transformación fuiste tú. Quien recibió esa renovación y esa misericordia fuiste tú.
quien sanó heridas fuiste tú. Reflejándolo con Pablo, tú y yo estábamos ciegos porque no veíamos lo que estaba mal en nuestra vida. Pero quien recobró la vista, quien abrió los ojos y pudo ver, no fue nadie de los de allá afuera, fuimos tú y yo los que cambiamos. Y en ese tiempo tú y yo recibimos una nueva visión, así como Saulo. Recibimos una nueva visión del mundo, recibimos una nueva visión de nuestra vida. Y tal vez los problemas van a seguir. O sea, quizás, tal vez va a seguir habiendo gente que te insulte, tal vez va a seguir habiendo gente que te haga menos, que te sobaje. Pero tú ya sabes que no debes de recibir nada de eso. Tú ya sabes que tienes una identidad que es hijo de Dios. Tú ya sabes que perteneces a un lugar. Tal vez va a seguir habiendo gente que te va a lastimar y que no te va a pedir perdón. Va a seguir habiendo gente que va a herir tu corazón. Pero tú ya sabes que perdonar a esas personas que te lastimaron te va a hacer libre. Tú ya sabes que todo eso, y me podría ir así, plática por plática, de lo que hablamos en ese tiempo. Pero en cada uno de esos temas que el Señor nos dio, Él nos dio una nueva visión acerca de todo lo que ocurre en nuestra vida. Así que muchas cosas por las que tú y yo lloramos, tal vez muchas cosas por las que tú y yo estábamos heridos, van a seguir y quizás nunca van a cambiar. Pero tú y yo ya sabemos cómo afrontar esas circunstancias. Esa es la diferencia. Eso es lo que sí cambió, que tú y yo ya tenemos una nueva visión de cómo enfrentar esas cosas que quizás nos hirieron, cómo enfrentar esas cosas que quizás lastimaron nuestro corazón. Entonces, esta persona, Ananías, y quizás mucha gente al enterarse, seguían viendo a Saulo como lo peor. Y quizás mucha gente puede pensar lo mismo de ti y de mí, que no cambiamos nada, que seguimos siendo el mismo. Y mucha gente pensaba eso de Saulo, así como de, ¿cómo me pides que vaya a sanar a ese si ha pecado contra ti? Pero fíjate lo que le contesta el Señor. ¿Quién me lee los últimos dos versículos, 15 y 16? El Señor le dijo: ve, por instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gracias. Y fíjate bien lo que le dice el Señor a Ananías, y que es lo mismo que te dice a ti el día de hoy. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre era Saulo, y esa persona somos tú y yo. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y bueno, después de esto, cuando Ananías sana a Saulo, también su nombre es transformado. Pasa de ser Saulo a Pablo, por eso de repente me confundo y le digo Pablo, pasa de ser Saulo a Pablo. Y Pablo se convirtió en una de las personas más influyentes en la Biblia. Se convirtió en un fiel seguidor de Jesús, que tomó la decisión de ir a proclamar su nombre a todas las naciones. Fue tan fiel seguidor de Jesús que estuvo encarcelado, fue golpeado, fue torturado, y aún así él no se rindió y siguió hablando del nombre de Jesús. Fue un hombre tan influyente que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y suena raro, ¿no? Que de pasar de ser un asesino de cristianos, un perseguidor de Jesús,
pasó a ser un fiel creyente de Cristo, pasó a ser un fiel seguidor de Jesús, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque cuando él recobró la vista, él se tuvo que enfrentar a su realidad, así como tú y yo nos tuvimos que enfrentar a nuestra realidad luego de ser renovados. Se tuvo que enfrentar a su realidad conociendo del amor de Jesús. Y te repito, Pablo estuvo encarcelado, fue apedreado, fue golpeado, fue torturado, murió decapitado. Y aún así, nunca dudó en el amor que él sentía por el Señor. Su realidad no fue un obstáculo para seguir amando al Señor. Su realidad no fue un obstáculo para seguir recordando lo que el Señor hizo por él, lo que el Señor hizo por su vida, la transformación que el Padre hizo en él. Así que quizás va a ser largo el camino, quizás va a ser difícil esta vida con esta transformación que el Señor nos dio. Pero el día de hoy, en este versículo, el Padre te dice, eres instrumento escogido. Yo no sé si tú puedes dimensionar ese privilegio de ser elegido del Señor, porque es una selección muy profunda. Un versículo dice, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Entonces no sé si te das cuenta que eres la selección de la selección. O sea, fuiste llamado, fuiste de esos muchos llamados. No todos fueron llamados, muchos fueron llamados y entraste. Y de esos muchos llamados, fuiste elegido. Porque, por ejemplo, yo no veo aquí a todos los que fueron a esa renovación. Los que fueron a esa renovación fueron llamados. Pero tú, al tomar nuevamente la decisión de ser valiente y volver, pese a las circunstancias que pudieron haber en tu vida a lo largo de esta semana, el Padre, por eso el día de hoy te dice, eres instrumento elegido. Porque a pesar de todo lo que pudiste pasar, estás aquí otra vez. Estás aquí nuevamente para escuchar de todo lo que tengo preparado para ti. Así que, joven, no te voy a mentir, el camino va a ser difícil, va a ser complicado, los problemas nunca se van a acabar, pero no permitas que esa realidad apague lo que Dios encendió en ti ese día. No permitas que tu realidad destruya esa transformación y esa nueva visión que el Señor te dio. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos?